Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición de Agenda Económica AM. Son las 8 de la mañana en punto y partimos revisando las principales noticias económicas que hay que conocer, bien digo, para empezar la jornada. Vamos a partir revisando el que ha sido probablemente el tema económico de salud de la última semana. Me refiero particularmente a la crisis que están pasando las ISAPRES a propósito también del fallo de la Corte Suprema y la presentación de esta ley corta que no ha dejado contenta al gremio, que además se enfrenta a un proyecto paralelo que el gobierno dice incumple el fallo. Bueno, han salido nuevos actores a referirse a esta polémica, a esta controversia. Ángela Rayman reportó el tema y nos va a contar más en el siguiente informe. Continúa la discusión política en el contexto de la crisis por la que pasan las instituciones de salud previsional. Ya no solo es la ley corta de ISAPRES, sino una reforma constitucional presentada por parlamentarios de oposición, uno de los principales puntos de desacuerdo entre los poderes del Estado. Desde el Ejecutivo han sido claros. Seguirán trabajando en su proyecto de ley, el cual pretende dar gradualidad al cumplimiento del fallo de la Corte Suprema. Todas las iniciativas y las distintas propuestas que estamos abiertos a recibir se hagan en el contexto de la discusión de ese proyecto de ley. Ese es nuestro planteamiento. Nosotros ya expresamos que no estábamos de acuerdo con cómo está planteada la reforma constitucional. Nosotros toda nuestra disposición es seguir promoviendo nuestro proyecto de ley, el que por cierto puede ser perfeccionado. La reforma planteada por la oposición autorizaría a las ISAPRES a aumentar el precio base de todos aquellos planes que verían una disminución en su valor, aplicando nuevo precio de forma retroactiva. Deuda de las aseguradoras que ascendería a $1.400 millones. La iniciativa impulsada, según el Ejecutivo y el oficialismo, serían un perdonazo para las ISAPRES y no cumpliría con la orden del Tribunal Supremo. No descartan ir al Tribunal Constitucional si la iniciativa avanza en su discusión. Este nuevo perdonazo, lo hemos dicho, el fallo de la Corte Suprema se tiene que cumplir. Tenemos que buscar fórmulas que, cumpliendo el fallo, aseguren la viabilidad del sistema. Nosotros creemos que no se puede desvirtuar lo que establece el fallo judicial a través de otro poder del Estado, por eso no descartamos ir al Tribunal Constitucional. En el gobierno tampoco han descartado la posibilidad de apelar ante el TC, mientras que expertos reconocen que a sus ojos esta puede ser una opción viable para no terminar con el sistema de salud privado. No haría todavía un planteamiento a ese respecto porque ese proyecto todavía no ha sido aprobado. Es un proyecto que está en la línea correcta, que puede ser perfeccionado, se le pueden incorporar algunas modificaciones. Otros proyectos también se han presentado. Uno de ellos se plantea que en lugar de excedentes, la devolución de la deuda a los afiliados, o sea, por medio de acciones de las aseguradoras. Diversas propuestas que recién comienzan a surgir en lo que es la etapa inicial de la discusión de la ley corta de ISAPRES presentada por el gobierno. Es un dinero extra que se le cobró mal a las personas, entonces devolverle hoy día en acciones de empresas que andan amenazando que van a quebrar, yo creo que algunos levantaron con fuerza, con mi plata no, nosotros diríamos lo mismo, aquí con la plata de la gente no. Independiente de las propuestas, creo que hay un diagnóstico que hoy día es compartido, que hace unos meses no era tan compartido, en que hay riesgo real. Probablemente todavía no hemos terminado con la lluvia de ideas y quizás es parte del proceso que se va a dar, que es natural en situaciones de crisis. Desde Chile Vamos insisten en que los objetivos primordialmente deben estar puestos en el cumplimiento del fallo de la Corte Suprema y la devolución de lo cobrado en exceso a más de 750.000 afiliados. Escenario político que además ha traído reacciones de exautoridades. Los fallos de la Corte Suprema se respetan en Chile, entiendo yo, ¿no? En un Estado democrático. Entonces, la respuesta está dada. Si no, hay que modificar aquellos aspectos que tú quisieras cambiar, y para eso está el Parlamento. Las ISAPRES tienen que responder por los fallos judiciales, y en eso no nos perdamos ni un minuto. Por lo tanto, cualquiera sea el camino que escojamos, las ISAPRES tienen que reparar el incumplimiento de ciertos fallos judiciales. Ahora, al mismo tiempo, lo que le hemos pedido al gobierno tiene que dar una salida que permita viabilizar el que el sistema integrado de salud con proveedores públicos y privados pueda seguir existiendo. Desde las ISAPRES se continúan insistiendo que no podrán pagar la deuda que se les atribuye y que la ley corta presentada por el Ejecutivo es una estrategia administrativa para terminar con las aseguradoras. La discusión en este aspecto está lejos de terminar.
Muchísimas aristas quedan abiertas en este tema. Vamos a estar conversando sobre ello en un ratito más con el ex superintendente Héctor Sánchez, pero cambiamos de tema para contarles que ya queda poco para que comience el invierno y con ello, por supuesto, suben las tarifas eléctricas a propósito también del uso de calefactores. Por lo mismo, un grupo de diputados oficialistas se reunió con el gobierno para pedirles que en definitiva consideren sus propuestas y patrocinen los proyectos que permiten rebajar las tarifas eléctricas a las empresas de menor tamaño y además eliminar la tarifa de invierno, una iniciativa que ha sido impulsada ya desde hace varias semanas por el Partido Comunista. Ahora se suma el Partido Socialista y el argumento que ellos entregan es que esta sería una medida concreta de apoyo económico a las familias y por supuesto a las pequeñas y medianas empresas de cara al alza de este precio, que es un servicio básico para las familias chilenas. Revisemos entonces parte de las declaraciones de los diputados oficialistas al momento de presentar esta iniciativa. Primero, que pueda patrocinar el gobierno los proyectos que hemos ingresado con respecto a eliminar la tarifa de invierno, pero también el apoyo a las pymes para que efectivamente puedan bajar sus cuentas de la luz, porque recordemos que si es que tienen menos costo de producción, podemos en este caso también generarle una consecuencia positiva al consumidor. Y yo creo que en tiempos complejos, en términos económicos, la inflación ya no resiste ningún bolsillo de los hogares chilenos. También con las pymes, donde hemos avanzado con una agenda pro pyme, y creo que esto es parte de los apoyos que sin duda pueden ser bien recibidos, en este caso con las microempresas. Transmitir esto al gobierno para poder analizar con sus técnicos, con sus asesores y ver si es que hay viabilidad, ¿no es cierto?, de tomar una decisión ya sea por decretos o por la vía legislativa. Continuamos revisando lo que va a ocurrir en materia de inversión, porque la Corporación de Bienes de Capital actualizó sus cifras y proyecta que para este año va a haber una caída cercana al 30%. Ahora, ojo que esto es comparado a la última actualización de sus números, en los que la corporación preveía una baja de poco más de 28% en los proyectos de inversión. En este caso va a ser la inversión privada la que más va a retroceder, con cerca de 34%, mientras que en el ámbito público la contracción va a llegar a casi 22%. Además, la Corporación de Bienes de Capital destaca el retroceso que está ocurriendo en el sector minero, donde la inversión prevista va a caer 40% y la industria energética va a tener también ahí una disminución de 33%. El sector forestal, en tanto, es el único donde no hay una proyección marcada, a propósito también de proyectos que se fueron cerrando conforme a los plazos establecidos. Revisamos ahora los primeros lineamientos que ha entregado el gobierno en materia de impuestos correctivos. Según señaló la subsecretaria de Salud, Andrea Albagli, la tributación saludable que se va a impulsar va a estar enfocada en impuestos al tabaco, al alcohol y también a las bebidas azucaradas. El objetivo es disminuir la carga de enfermedades asociadas a la ingesta de sustancias nocivas para la salud, pero además poder corregir externalidades negativas de su consumo. Además, el Ejecutivo destacó que la experiencia internacional en este tipo de iniciativas demuestra que este impuesto en realidad no tiene mayores efectos en el empleo y la inversión en estos sectores de la industria. Además, aquí también ellos han recalcado que no es un impuesto que vaya a tener una gran recaudación, sino que más bien lo que busca hacer, como su nombre lo indica, es corregir ciertos comportamientos, ciertos hábitos de las personas. Con estas informaciones nos vamos al alto, hacemos una pausa. Quédese con nosotros porque a la vuelta vamos a seguir profundizando en la crisis de las ISAPRES. Esperemos. Estamos de vuelta, 8:12. Vamos a conversar ahora sobre toda la controversia que se ha suscitado en torno a la crisis de las ISAPRES, la presentación de la ley corta, el proyecto alternativo, ¿cierto? Esta reforma constitucional que tiene varios puntos abiertos, todavía muchas aristas que abordar, y para ello tomamos contacto con Héctor Sánchez. Él es ex superintendente de Salud y además académico de la Universidad Andrés Bello. Héctor, muchas gracias por conversar con nosotros. Muy buenos días.
Héctor, revisábamos el informe de Ángela Rayman hace un ratito y ahí usted decía que este proyecto va por la línea correcta, pero que evidentemente hay puntos que todavía se le pueden incluir. Quería preguntarle en ese sentido, ¿cuáles son aquellos puntos que todavía se pueden incluir, que se puede ir perfeccionando esta ley corta? La ley corta que ha presentado el gobierno es una ley que en definitiva tiene problemas bastante fundamentales. El primero es que desde el punto de vista del financiamiento, lo que está planteando es que como primera medida se incorpora la tabla de riesgo a todos los contratos que no estaban que estaban vigentes antes del mes de abril del 2020. Por lo tanto, esos son más o menos 700.000 contratos. Y el efecto de estas dos medidas implica un menor ingreso de las ISAPRES del orden de 31.000 millones de pesos mensuales. ¿Ya? Y esto comparado por los 34.000 millones de pesos de utilidad anual, marca una diferencia, ya que el efecto es 12 veces mayor que las utilidades. Por lo tanto, eso hace bastante inviable la aplicación de esta medida, si además al cabo de 6 meses se debe entrar con un plan de pago para pagar los excedentes que la autoridad tiene estimado en 1.450 millones de dólares. Por lo tanto, ahí tenemos dos situaciones que hacen que, en definitiva, esta ley sea inviable. Todo lo demás básicamente viene de añadidura, pero sin embargo, siempre y cuando se resuelvan estos dos problemas. Y aquí lo primero que uno tiene que entrar a clarificar es cómo se calcula el monto que en definitiva se va a definir para estimar cuál es la deuda y cuál es el cambio que en definitiva o el impacto que va a tener la introducción de la tabla de riesgo. Y esto por lo siguiente, porque en definitiva hay que definir una metodología que sea consensuada en el Parlamento, que sea claramente socializada y al final que haga viable la aplicación del dictamen. ¿Héctor? Porque si no se hace viable, en la práctica lo que va a suceder es que no se va a poder pagar este monto. Héctor, y en ese sentido, para darle esta viabilidad de la que habla usted, de la que también han hablado desde el gobierno y también de la Asociación de ISAPRES, debería ser la implementación de la tabla única de factores, el factor ahí, valga la redundancia, que se haga de forma gradual, porque hasta el momento la ley corta no incluye plazos de implementación de la tabla única, sino que solo mandata a la superintendencia respecto a cuándo se tiene que empezar a usar esa tabla. Yo creo que tienen que incorporar dos cosas. Lo primero que tiene que incorporar una ley corta de esta naturaleza es cuál es la metodología con la cual se va a calcular el monto del impacto que tiene la incorporación de la tabla de riesgo. Segundo, se tiene que definir cuál es el monto. Esto no se puede quedar al arbitrio del superintendente. Y en tercer lugar, ¿no es cierto?, se tiene que definir claramente cuáles serían los plazos en los cuales se haría de tal manera que se asegure la viabilidad. En cambio, en caso contrario, ¿no es cierto?, hay que empezar a imaginarse otras alternativas de aplicación. Por ejemplo, lo que ha planteado un grupo de senadores ya como reforma constitucional para buscar un mecanismo que en definitiva, aplicando el fallo, ya no provoque los efectos financieros que en definitiva lleven al descalabro del sistema de salud, no solo a nivel de ISAPRE, que es un problema, pero sin embargo lo lleva también a nivel de prestadores institucionales y prestadores individuales, ¿ya? Y eso sí que afecta a mucha gente. Lo tercero que una ley corta debe llevar de estas características, y que también nos referimos a eso, tiene que ver con cuál es la transición, cómo en definitiva el Estado o el FONASA o quien sea en la eventualidad que las ISAPRES quiebren, ya se va a hacer cargo de, primero, los 500 o 600.000 personas que hoy día están en tratamiento y que en definitiva son tratamientos costosos. ¿Quién se hace cargo de la continuidad de esos tratamientos y quién paga? Lo segundo que hay que hacerse cargo también es cuál va a ser el desfase que va a haber entre el momento en que se aplican estas medidas, se produce el impacto a nivel de las instituciones y finalmente, ¿no es cierto?, hay que asumir la responsabilidad por parte de todas estas personas. ¿Ya? Y finalmente, ¿cómo se resuelve el problema de los prestadores?
Héctor, justamente quería preguntarle por el punto de los prestadores, porque acá hay, por supuesto que la preocupación de la migración que vayan a hacer los pacientes del seguro privado a el seguro público, pero en estos días cuando el director de FONASA y el superintendente fueron a las comisiones de salud y de Constitución, ellos hacían ahí la distinción entre lo que es FONASA como sistema previsional y lo que son los prestadores, y en este caso explicaban, por ejemplo, que los pacientes que migran de ISAPRE a FONASA mayoritariamente siguen atendiéndose con sus prestadores privados bajo la modalidad de libre elección. Por lo tanto, ahí no se están mezclando las discusiones. Lo que pasa es que efectivamente se están mezclando las discusiones, porque los pacientes que se están yendo a FONASA son pacientes que están disponibles para atenderse en los niveles, en el nivel D, para ser más preciso. ¿Ya? Y el nivel D atiende a los pacientes en el sector privado. Les da cobertura en el sector privado, pero les da como una cobertura que en estricto rigor en hospitalización no alcanza el 10% y en el caso de consultas médicas alcanza el 50%, lo mismo que en exámenes, y en otros procedimientos ya en promedio no llega al 35%, a diferencia de lo que los pacientes que están hoy día en ISAPRE logran más o menos el 60%. Lo que va a suceder es que los que se van a traspasar a FONASA no van a ser este grupo de población. Va a ser el grupo de población de nivel medio y medio alto que están en las ISAPRES y que se atienden con otro tipo de prestadores que hoy día el arancel de FONASA no los alcanza a cubrir. Y es la razón por la cual no se atienden por FONASA, sino que se atienden por ISAPRE, porque los prestadores con los cuales se atienden ya cobran un precio muchísimo mayor. Y allí el problema está en que, en definitiva, ni siquiera contamos con una ley de buena calidad y que esté claramente definida al más mínimo detalle de cómo se implementaría un FONASA con seguros complementarios para que, en definitiva, esto funcione. Fíjese que ayer hubo una reunión importante, la reunión anual más importante que tienen los aseguradores privados, que serían los que otorgarían principalmente los seguros complementarios, y una de las partes centrales del discurso que dio el presidente de la Asociación de Aseguradores de Chile señala de que hay dificultades técnicas en el proyecto que se está presentando de seguros complementarios para que se implemente conjuntamente con FONASA. Y el problema técnico más importante es cómo se van a confeccionar ya grupos heterogéneos de riesgo para que puedan ser licitados por las compañías de seguros. En caso contrario, los precios serían muy altos porque se juntarían muchas personas de alto riesgo que serían las que estarían disponibles para comprar este seguro que sería voluntario. Héctor, por lo tanto, ahí tenemos un problema grave. Héctor, pero ahí definiendo claramente esos grupos de riesgo y estableciendo heterogeneidad para que puedan ser susceptibles de ser asegurados, ahí el factor modalidad cobertura complementaria estaría cubierto, valga la redundancia, o sea, estaría subsanado respecto de las críticas, porque está claro que el proyecto no va a salir como ingresó, van a ingresarse indicaciones, van a presentarse ajustes, y dentro de estos ajustes podría estar esto precisamente para que se pueda fortalecer FONASA, pero además para que los pacientes que migren no vean afectaciones en su prestación. Sí, no es así, y no es así por lo siguiente. A ver, ¿quiénes de las ISAPRES se van a cambiar a FONASA y van a comprar el seguro complementario? Son las personas más viejas, son las personas más enfermas, porque las personas más jóvenes y más sanas probablemente se cambiarían al FONASA a nivel D, común y corriente, y a continuación comprarían un seguro complementario por su cuenta, porque son asegurables. Pero todos aquellos que no sean asegurables, que es más o menos el 40% de la cartera de la ISAPRE, se trasladaría al FONASA y le pediría al Estado que quiere ingresar al seguro complementario. Ya obliga este seguro complementario que es voluntario, pero que enseguida sería licitado por el FONASA. ¿Quiénes más se incorporarían a este seguro complementario licitado por FONASA? Todos aquellos afiliados actuales a FONASA que tienen una patología o que tienen alto riesgo. Por lo tanto, se crearía un grupo homogéneo del punto de vista del riesgo, que serían aquellos que voluntariamente, porque así está establecido el proyecto de ley, voluntariamente estarían disponibles para ingresar a estos pools de riesgo que en definitiva quiere licitar la autoridad. Por lo tanto, la heterogeneidad sería prácticamente imposible. Para que usted se haga una idea, sí. termino.
para que usted se haga una idea, en las empresas, cuando existe un seguro colectivo, existen todos los trabajadores de esa empresa, ya de los distintos roles que existen en la empresa, y que a continuación se juntan en la empresa con el objeto de ir a trabajar. Por lo tanto, en promedio, es una población que es activa. En segundo lugar, no es una población que toda tiene un riesgo homogéneo, tienen un riesgo heterogéneo. Hay viejos, hay jóvenes, hay enfermos, hay sanos, ¿ya? Y que en definitiva forman un riesgo heterogéneo que es asegurado. En el caso de FONASA, todos los que se irían a FONASA, principalmente, y los que están en FONASA y buscarían este seguro voluntario que licitaría FONASA, serían aquellos que lo necesitan. Por lo tanto, se generaría un grupo homogéneo de alto riesgo. Y eso hace la diferencia. Ese es el problema técnico más importante que tiene ese proyecto. Héctor, pero no hay posibilidad de que se genere el efecto contrario sobre el planteo, porque uno tiende a pensar que, por ejemplo, pacientes adultos mayores que están con patologías de base y que están siendo atendidos por ISAPRE, evidentemente cuando se traspasen a FONASA y quieran contratar un seguro, no van a ser susceptibles probablemente de lograrlo, precisamente porque son pacientes de riesgo. ¿No se generaría quizá, o no habría posibilidad más bien de que los pacientes que son de riesgo, que son adultos mayores, para hacer ahí un poco la definición más básica, se mantengan precisamente en las ISAPRES y los que migren sean pacientes, comillas, jóvenes, comillas, sanos, que sí van a poder acceder a esos seguros? Eso sí, y solo si las ISAPRES persisten. Pero si las ISAPRES quiebran, eso no es posible. Porque si las ISAPRES quiebran, los que primero van a tener que irse a FONASA son las personas de mayor edad, los mayores de 60 años, y a continuación van a tener que irse las personas que están enfermas, ¿ya? Y las personas que son de alto riesgo, que tienen preexistencia, porque esas personas no son asegurables en forma individual por los seguros privados ya complementarios. Por lo tanto, es totalmente al revés. ¿Ya? De tal manera de que si se produce una crisis en el sistema de ISAPRE, las primeras personas que migran a FONASA son los de más alto riesgo y se irían a juntar con los de más alto riesgo del FONASA para conformar los grupos que serían licitables por el FONASA para que las compañías de seguros le vendan seguros complementarios. Y serían las personas de alto riesgo las que formarían grupos homogéneos de alto riesgo. Por lo tanto, es un riesgo en exceso que las compañías o no aseguran o cobrarían en condiciones muy elevadas o pedirían al Estado ya situaciones excepcionales como stop loss, por ejemplo, porque se hiciera alguien cargo de las pérdidas más allá de un determinado monto para lograr ciertas coberturas. Y en ese caso, el Estado entra en el riesgo y además entra en la eventualidad casi cierta de que en definitiva tendría que entrar a pagar complementariamente con recursos fiscales. Y esa es una situación compleja desde el punto de vista de la solución. La solución, si bien es cierto conceptualmente de crear un FONASA con seguros complementarios, es buena, ¿ya? Sin embargo, requiere mucho mayor elaboración, requiere mucho más participación de expertos en esta materia, y aquí es muy bueno el llamado que hacen las propias compañías de seguros, que nadie les ha preguntado, que les pudieran preguntar cómo funciona el sistema y a continuación cuáles serían las condiciones mínimas que deberían tener estos grupos de riesgo para ser asegurables, de tal manera de que en definitiva pudiera hacerse algo que fuera viable. Estos son como los elementos que son fundamentales de tener en cuenta a la hora de implementar un proyecto de esta naturaleza. Héctor, nos queda poquito tiempo. Quiero volver muy brevemente a la reforma constitucional. Lo tocaba usted en su respuesta hace unos instantes atrás. Decía usted que es una alternativa viable, pero esta reforma constitucional el gobierno la ha criticado básicamente porque dicen ellos que anula el fallo de la Corte Suprema, no garantiza que a los usuarios se le devuelvan los cobros en exceso. ¿Cómo poder alcanzar un punto medio entre esta reforma constitucional sin que se anule el fallo y poder consensuar ahí con la ley corta sin que tampoco entre el sistema en insolvencia, más allá de que el superintendente ha explicado ahí los plazos y los procesos y que esta advertencia de quiebra en septiembre evidentemente no sería tal? Ahora, yo creo que la reforma constitucional que están presentando algunos senadores ya va en la línea correcta, en los siguientes términos. En términos de que el tribunal lo que ha querido es eliminar la judicialización del sistema, por un lado, y en segundo lugar ha querido eliminar la aplicación de las tablas de riesgo. ¿Ya?
y cambiarla por una sola tabla de riesgo que se definió recién el año 2020. ¿Ya? Por lo tanto, esos son los objetivos. Y en tercer lugar, dice de que no debiera cobrársele a la gente un mayor precio que el que estaba pagando como producto de esta aplicación. Si había un menor precio, habría que utilizar. Ahora, en la fijación del precio concurren dos dimensiones. Por un lado concurre la dimensión del riesgo de la tabla, que es un valor objetivo, 1, 1,5, 2, 3, etc. Y por otro lado concurre el valor de la prima base. Si por el dictamen de la Corte Suprema se elimina una de estas variables y se cambia drásticamente, que es el riesgo de la tabla, también se podría, con el mismo criterio, cambiar el valor de la prima base por una sola vez y en forma excepcional para que en definitiva se llegara a aplicar la tabla de riesgo única. Segundo, no producir excedentes para los afiliados y tampoco producir sobreprecios a los afiliados, que los afiliados siguieran pagando exactamente lo mismo, de tal manera de que esto permitiera la aplicación del fallo, a continuación permitiera que se evitara la crisis que se está previendo que se va a producir de quiebra, porque los valores de que estamos hablando, de acuerdo a los cálculos del gobierno, ya son impagables. Y en tercer lugar, si se producen los otros factores que yo mencionaba, que es que se explicite una metodología de cálculo de cuál sería el impacto de la tabla de riesgo, podrían resultar factores o montos que en definitiva son muy diferentes a los que está planteando la autoridad y que podrían hacer viable, incluso bajo la fórmula que plantea el gobierno, la aplicación ya del fallo en los mismos términos, sin modificar incluso la tabla, la prima base. Por lo tanto, creo que le falta a este proyecto gran discusión y le falta incorporación de elementos técnicos, ya que en definitiva resuelvan el problema en su raíz. Ya aquí no se va a resolver el problema si se aplica la tabla de riesgo en la forma en que está interpretada por el gobierno el fallo de la Corte Suprema y se produzca la quiebra de todas las ISAP. Porque si se produce la quiebra, ya no va a haber instituciones que paguen estos excedentes. Ya, por lo tanto, ya no van a existir las instituciones. Por lo tanto, en estricto rigor, lo que estaría diciéndosele a la gente es una ilusión. La ilusión de que va a recibir un monto que al final no va a ser recibido porque las instituciones que lo deberían pagar ya no van a existir por la forma en que se está aplicando ya el dictamen por parte de la propuesta que está haciendo el gobierno a través de la ley corta. Ese es el gran riesgo que hoy día existe. Hay que mantener el equilibrio entre que se cumpla el fallo, ya que es el bien que busca ya el Poder Judicial, el bien jurídico que busca el bien judicial, con el bien social de evitar que se produzca esta crisis que va a dejar en descubierto a millones de personas. Y este es el riesgo tan importante que en el fondo hay que compensar con lo otro. Ahora, buscar un acuerdo entre lo que se está planteando en un proyecto versus el otro, creo que tiene que ver con la capacidad de diálogo que muestren los parlamentarios y la inteligencia con la cual apliquen y los oídos abiertos para que escuchen a distintos actores, ya que en definitiva ya están dando muchas alternativas de solución con el objeto de que en definitiva se pueda resolver este problema de una vez. Héctor Sánchez, director de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello, ex superintendente, muchas gracias por conversar con nosotros. Muy buenos días. Bien, termina Agenda Económica, quédese con nosotros, ya viene Noticias Express con Fresia Soltó. Nos vemos.